Hoy te traigo una de esas historias increíbles que mezclan videojuegos, internet y juicios millonarios. Imagínate que sos fan de Mario, conseguís el juego antes que nadie y decís, lo voy a subir para que todos lo jueguen. Pero claro, el que estaba del otro lado era Nintendo, y ya sabés cómo son. Si algo hacen mejor que sacar un juegazo, es demandar. Hoy vamos a hablar del caso de James Ward, el pibe que filtró New Super Mario Bros. Wii y terminó arruinando su vida para siempre. Prepara el joystick porque arrancamos. Año 2009. Nintendo está en la cima del mundo. La Wii rompe récords. Todos juegan. Tu primo, tu abuela y hasta el perro. Y como si fuera poco, anuncian un bombazo. New Super Mario Bros. Wii. Mario en cooperativo, niveles locos, la nostalgia con esteroides. Emoción total. El juego se lanza oficialmente el 12 de noviembre en Australia. Y la expectativa es tan grande que la gente hacía cola, como si regalaran dólares. Pero entre todos esos fans, había uno que iba a pasar a la historia de la peor manera. James Ward. Mirá, James no era un supervillano, ni un hacker con 10 monitores como en las pelis. Era un pibe común de 24 años, fan de Nintendo. Pero cometió el error que lo convirtió en leyenda. Filtró el juego entero en internet. Y sí, Nintendo no iba a dejar pasar algo así. Porque si hay algo que Nintendo sabe hacer bien, además de Mario Kart, es demandar. I will look for you. I will find you. And I will kill you. James consiguió el juego antes de tiempo. Lo ripeó de su disco original y lo subió a internet. Para los gamers era Navidad adelantada. Miles de descargas, foros explotando y todos jugando a Mario antes de su salida oficial. Un golazo. Hasta que Nintendo se dio cuenta. El problema es que James lo hizo con su conexión hogareña, sin esconderse demasiado. O sea, no era un hacker fantasma de Anonymous. Era como si hubiera colgado un cartel que dijera: hola, soy James Ward y filtré Mario, ¿qué onda? En cuestión de días, Nintendo lo rastreó y lo llevó a juicio. Y acá no hablamos de una cartita de advertencia, hablamos de una demanda millonaria. Nintendo le tiró encima todo lo que legalmente fuera posible. El resultado, James quedó endeudado de por vida. Tuvo que pagar alrededor de 1.5 millones de dólares en daños. Sí, todo por subir un jueguito a internet. Y lo peor es que esta movida marcó un antes y un después en la lucha contra las filtraciones de videojuegos. Nintendo hizo de James un ejemplo para todos. El caso pasó de ser un gamer filtró un juego a convertirse en una batalla legal digna de Phoenix Wright. Nintendo se presentó con un ejército de abogados. Ellos no solo querían demandar a James, querían dar un mensaje mundial. Si te metes con Nintendo, pagas caro, literalmente caro. En el juicio, los abogados explicaron que la filtración había causado pérdidas millonarias, porque el juego apareció online días antes del lanzamiento oficial, lo que, según ellos, arruinó ventas en Australia y potencialmente en otros países. Spoiler, el juego vendió más de 30 millones de copias en todo el mundo igual. Pero Nintendo no quería que quedara la idea de que piratear era gratis y sin consecuencias. El veredicto, James Ward debía pagar alrededor de 1.3 millones de dólares en compensación y, además, cubrir los gastos legales de Nintendo. Básicamente Nintendo le dijo: gracias por arruinar tu vida, firma acá abajo. Después de eso, James Ward se convirtió en un fantasma. No volvió a aparecer públicamente, no dio entrevistas y su nombre quedó como una advertencia en todos los foros de videojuegos. La comunidad gamer lo veía como una especie de mártir, el tipo que pagó con su vida social y económica por subir un Mario. Imagínate, vos te compras un jueguito, lo ripeás, lo subís pensando: qué grande que soy. Y de golpe te persigue la corporación más poderosa de la industria. La lección quedó clara: Nintendo no negocia. Y James quedó como un ejemplo viviente de qué pasa cuando te adelantás a la gran N. Este caso no fue un hecho aislado. Cambió la forma en que las empresas manejan las filtraciones.
después del caso de James Ward, muchas compañías empezaron a aplicar medidas de seguridad más duras. Códigos online, candados regionales, sistemas antipiratería más complejos, todo para que no vuelva a ocurrir otra filtración de este estilo. Los foros de la época estaban divididos. Algunos decían que Nintendo se había pasado a rosca, que destruir la vida de un pibe por un juego era demasiado. Otros, más alineados con la industria, lo veían como una advertencia justa. Al final todos coincidían en algo: Nintendo había ganado la batalla. Y ojo, desde entonces, cada vez que un juego se filtra, la sombra de James Ward aparece como un recordatorio de que Internet no perdona. Y Nintendo tampoco. Hoy, más de 10 años después, la historia de James Ward sigue siendo contada como una leyenda gamer. El tipo que filtró New Super Mario Bros. Wii y terminó pagando como si hubiera robado el tesoro de un banco. ¿Qué nos queda de esto? Que en la guerra entre fans y corporaciones, la balanza casi siempre cae del lado de la empresa. Nintendo convirtió a James en un ejemplo de manual. ¿Querés piratear? Mirá lo que te puede pasar. Pero también dejó una huella en la comunidad gamer. La sensación de que las empresas pueden arruinarte la vida aunque seas un simple fan. Y esa tensión sigue hasta hoy, cada vez que se habla de emulación, ROMs o preservación de juegos. ¿Y vos qué pensás? ¿James Ward fue un héroe gamer que pagó demasiado caro? ¿O simplemente un pibe que cometió la peor cagada de su vida? Te leo en comentarios. Si el video te gustó, agradecería tu like, que compartas, comentes y si te gusta mi contenido te suscribas para que pueda traerte más historias de este estilo. Nos vemos en el próximo video.